El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela. Sean todos y todas bienvenidas a este sexto capítulo. Yo soy Josefina Valenzuela. Y yo soy Valentina Miranda. Somos estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tenemos el agrado de conducir este espacio llamado Pensar la Comunicación. Un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías. Por eso mismo no está exento de errores. Así que pedimos su comprensión a los posibles fallos técnicos. Así es. Y antes de comenzar, también queríamos agradecerle a todas las personas que han interactuado en redes sociales, que nos han hecho llegar sus preguntas, que comentan, ponen me gustan las publicaciones de este capítulo, así que también agradecerles esa interacción en redes sociales. Y como mencionamos siempre, es importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, aún lamentablemente. Por eso queremos conversar con distintos académicos de la escuela sobre temas contingentes. Hola, Vale, ¿cómo has estado? Bien, José, ¿y tú? Yo bien, aquí aún desde Canadá. Aún estamos en otoño. Calgary. Sí. Hoy otoño, aquí estamos, bueno, claro que aquí estamos entrando en primavera, en el otro polo del mundo. Y como el clima es como más fuerte, ¿o no? Pude ver ahí. Sí, ha estado más helado estos días. Hoy día, por ejemplo, cuando salí en la mañana habían 2 grados. ¿2 grados? 2 grados. No, sí. Me pongo a llorar. En otoño. Yo no me imagino cómo va a ser el invierno. Oye, qué fuerte eso, ¿sabéis? Que me hace pensar que igual es como algo que dicen muchos los papás ahora, que es como, no, si ustedes conocen solo 2 estaciones. Porque, claro que se da mucho con el cambio climático, que estas como el otoño y el invierno como que se juntan en uno solo, claro. La primavera y el verano. Y qué bueno que salió este tema, o sea, en verdad que lata que salga este tema, pero qué bueno para que podamos conversar. Porque hace un par de semanas se celebró, o sea, se llevó a cabo, no se celebró, se llevó a cabo la cumbre juvenil sobre el clima, donde estuvo Greta Thunberg, que es esta activista que ya tiene 18 años, con unas críticas muy agudas sobre el manejo de algunos gobernantes, sobre el manejo de algunos países, la mayoría respecto a el cambio climático, las medidas que se han tomado. Sí, lo traía ahora para que conversáramos al respecto. Sí, Greta Thunberg lleva varios años ya, desde que ella tenía como 15 años más o menos, ¿cierto? Sí, era muy niñita. Lleva siendo activista por este tema, y también a mí lo que me llamó la atención sobre las críticas que ella hizo el otro día es que a pesar de todas las críticas que hizo, que tienen mucho sentido, o sea, son muy realistas también, dijo que aún es posible darle vuelta a esta situación. O sea, que yo creo que también es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy día, de que también tenemos mucho poder aún para poder revertir esto y trabajar en conjunto para poder quizás combatir los efectos del cambio climático. Claro, porque igual no podemos olvidar que Greta es una activista que hace llamados a países, a gobernantes, a gente con harto poder, pero claro, siempre ha predicado desde el propio ejemplo también. O sea, recordemos cuando iba a venir a la COP, era 25 la que se iba a hacer en Chile y al final no se llevó a cabo. Ella iba a venir en barco cero emisiones, o sea... Claro. O sea, que es un ejemplo muy, muy inspirador, encuentro yo. Y ahora que se viene la COP26 que se va a realizar en Reino Unido, que viene para el 1-12 de noviembre, creo que esta conversación es súper contingente.
Y qué bueno que la podamos llevar a cabo ahora. Claro, y para eso vamos a tener el agrado de conversar con el periodista, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Fernando Rivas, y también doctor en Historia de la Universidad de Chile. Yo tuve el agrado de trabajar con el profesor en el 2018, donde estuvimos trabajando para la creación de un ramo de formación fundamental de la universidad llamado Comunicación y Cambio Climático. Tuve la oportunidad, y de verdad hasta el día de hoy agradezco mucho haber tenido esta oportunidad de trabajar en profundidad en este tema junto al profesor, y también ahora estoy muy feliz de haberme enterado de que está dando muchos frutos también este ramo. Sí, además el profesor realiza las asignaturas de Introducción al Periodismo, Historia de Chile y Medios, y a partir de noviembre va a llevar a cabo el curso Comuniquemos el Cambio Climático, el cual tiene convocatoria abierta para que estén todos atentos. De verdad que es una tarea súper importante. Y nada, pues súper contenta de que podamos tener la oportunidad de conversar con él ahora, esto que nos involucra tanto a todos, no deja a nadie afuera. Así es. Después de esta introducción le damos la bienvenida al profesor Fernando Rivas. Bienvenido profesor. Muchas gracias a ustedes. Un agrado encontrarme de nuevo con Josefina. Esta es una entrevista que tiene una historia. Y en realidad gran parte de lo que estoy haciendo lo iniciamos con Josefina, así que es parte de esta conversación de hoy día en el pasado, podríamos decir. Así que muy agradado de estar contigo, Josefina, nuevamente, y también con Valentina para compartir justamente sobre este tema que es el tema ecológico, ¿no? El tema de la naturaleza y el cambio climático. Sí, el agrado es mutuo, profesor, para este 6º capítulo de Pensar la Comunicación. Sí, además que es un tema bien apasionante y del que tenemos muchas ganas la José de seguir, de repasar un poco, de seguir aprendiendo, yo de aprender, y por eso para comenzar queríamos que nos comentara porque nosotras comentamos al comienzo un poco sobre lo que fue la Cumbre Juvenil por el Cambio Climático, que se estuvo mencionando harto en los medios. Yo queríamos preguntarle a usted de dónde nace su interés por la comunicación del cambio climático. Te agradezco la pregunta porque yo también me la he hecho ahora último, y también rememorando cosas que tenía en mi historia. Y debo decir que cuando era estudiante como ustedes y tuve que hacer mi tesis de licenciatura, ya esbocé una preocupación por las comunicaciones y un Valparaíso sustentable, que fue la tesis de licenciatura que desarrollé. Y ya tenía una preocupación por el periodismo científico y por todo lo que tenía que ver con la naturaleza y con la ecología. Una preocupación muy preliminar, muy inicial, pero que está en los orígenes también de una relación con la naturaleza que me antecede desde mucho tiempo. Y de hecho, pensando por qué tomé ese tema y por qué me preocupaba la ecología en esos tiempos, y tiene que ver, yo creo que en gran medida con mi padre, con quien salíamos de excursión los fines de semana y nos íbamos a la precordillera. Nos íbamos a unos cerros, a caminar solamente, a recorrer el campo, a andar por el lado de un río, de una acequia, de recoger tierra, de saltar por los muros de adobe, y de disfrutar de la naturaleza en general, de los árboles, de las hojas, de los espacios que se generan entre los árboles, y poder disfrutar de la naturaleza. Creo que allí está como el origen de esta vinculación y este cariño por el medio ambiente. Y bueno, después lo dejé un tiempo porque me dediqué a otras cosas, empecé a trabajar, el tema de los medios de comunicación me absorbió, pero ya volviendo con el tema de la universidad y todo lo que tiene que ver con el tema del mundo actual, ciertamente se apareció nuevamente este tema, ¿no? Con la urgencia y el dramatismo que conocemos en el día de hoy. Ya el año 2014 escribí varios artículos en el Matutino referentes a la crisis climática, y el año 2015 me las arreglé para estar presente en la COP 21, ¿no? Que fue la COP del Acuerdo de París. Y de allí la vertiginosidad de los acontecimientos ha sido tal
que me ha llevado por esta ruta y me ha sacado podríamos decir, de la senda habitual de las comunicaciones y me ha instalado de lleno en el mundo de la ecología, en el mundo del cambio climático, en una perspectiva que es realmente muy, muy distinta, pero que de alguna forma también se confabula con todo esto porque se entraña criterios que son económicos, que son sociales, que son culturales, que son políticos. Y todo eso está resumido y está compendiado en lo que tiene que ver con el cambio climático. Así que es una historia, como les cuento, que se enraiza en mi infancia y que se desarrolla en mi juventud con el tema de la universidad y que ya en la adultez se viene a expresar con todo este camino que he seguido ahora último y que me ha llevado justamente, y ahí le agradezco a Josefina, porque fue un trabajo muy inicial, por la realización de este curso sobre el cambio climático, este curso de formación fundamental que doy en la universidad y que ya lleva, no recuerdo exactamente, pero su quinta o sexta versión. Mire, profe, me parece súper interesante porque, ¿cómo se llama? Esta es una historia que viene como de un interés que no viene de la academia, claro, de la infancia, y que ahora logra profesionalizarse, y me parece muy interesante porque siento que de las muchas áreas que hay para estudiar, hay muchas de las que la gente se puede desentender, como no sé, hay gente que dice, no es que a mí no me interesa la política, no es que a mí no me interesan, no sé, las matemáticas o la literatura, pero el medio ambiente es un tema que nos convoca a todos, en el mundo en el que vivimos, entonces nadie queda fuera o sea, nadie podría no interesarle. No, claro. Y además, como te digo, es político, es económico, es social, es muy transversal, cultural, es científico. En realidad es un multiproblema, es un problema muy global y que requiere un abordaje que también es interdisciplinario. Así que en ese sentido, claro, me convoca mucho y tiene que ver también con una preocupación personal, que es el mundo de la historia, de la relación, del desarrollo de la sociedad, digamos, de la relación del hombre con los otros hombres, con el ejercicio del poder, y está todo eso sumido de alguna manera en términos muy concretos, muy prácticos en el tema del cambio climático. Me trae muchos recuerdos, profesor, todo lo que estamos hablando. El trabajo que hicimos también fue súper profundo y también, como decía Valentina, yo creo que nuestra conexión con este tema viene también de nuestras experiencias personales y de nuestras experiencias también en la infancia, sobre todo con nuestra conexión con el ambiente. Y también le quería preguntar específicamente sobre una cosa que mencionó, sobre que esto sea interdisciplinario. O sea, sabemos que este curso de formación fundamental está abierto para todas las personas de la PUCB. Entonces, ¿cuál es la importancia de realizar estos cursos sobre cambio climático, pero desde una perspectiva comunicacional y con una convocatoria para personas que no necesariamente tienen que ver con comunicación? O sea, y también si nos pudiera contar cuál es realmente la convocatoria de estos cursos, de dónde vienen las personas, si es que hay quizás algún patrón o hay algún patrón desde qué áreas son las personas que se interesan por este tema. Sí, sumándome a la pregunta de la José, ¿qué conclusiones o experiencias ha podido obtener de ejercer este curso? De lo mismo que mencionaba la José. Ha sido muy interesante. Cada curso tiene un promedio de 45 estudiantes. En algunos casos son 50 estudiantes, como el actual, o incluso más. Y otros que han tenido 40 estudiantes, pero ese es el margen, más o menos, 40 y 50, 55 estudiantes. Tiene una alta demanda y en realidad yo me he dado cuenta de que el patrón común de quienes lo siguen o van al curso es porque quieren profundizar conocimientos respecto de la naturaleza, respecto de la ecología y respecto al cambio climático, porque hay información dispersa sobre el tema, hay mucha información que está suelta, incluso en algún momento ha habido información yo diría, bueno, no sé si explícitamente falsa, pero con poco fundamento. Y entonces es un espacio en donde se puede abordar de forma más sistemática, más ordenada y siguiendo una lógica, es este curso de comunicación y cambio climático. Ahora, quienes van allí van más bien por el lado del cambio climático. El tema de la comunicación les interesa, pero les interesa en segundo orden. Yo lo trato de relevar.
porque creo que efectivamente el cambio climático, una forma de enfrentarlo es con comunicación, haciéndolo conocido, difundiéndolo, convirtiendo a cada uno de los estudiantes en agentes de cambio, que de alguna forma puedan actuar, porque ciertamente es un problema, es un objeto de estudio, podríamos decir, para ponerlo en términos académicos, interdisciplinario. Pero en definitiva, el cambio climático se aborda con actitudes, se aborda con acciones y se aborda en el quehacer cotidiano. Entonces, podrá ser interdisciplinario la mirada, la aproximación, pero si no hacemos nada, no logramos hacer nada respecto al cambio climático. Entonces, al final, yo diría que es interdisciplinario, pero también muy práctico, muy vivencial, muy concreto, de modo tal de que esta aproximación, que puede ser de múltiples entradas, tiene que manifestarse, en definitiva, en una acción concreta. Yo no saco nada con hablar de cambio climático y de horrorizarme respecto a lo que está pasando, si no hago un tratamiento de mi basura, si no separo mi basura, si no apoyo elementos de reciclaje, si no me planteo la posibilidad de generar un huerto urbano, de trabajar con la materia orgánica. ¿Qué pasa con el transporte público? Yo tengo que pensar en esas cosas. Me voy a seguir moviendo a través de vehículos que se mueven con petróleo o combustibles fósiles, o voy a propiciar el uso de la bicicleta, a caminar más en la ciudad, aprovechando Valparaíso, aprovechando Viña, que son ciudades caminables, muy hermosas, muy gratas para caminar. Entonces, debo plantearme una reconversión de mí mismo. Y yo creo que eso se logra en el curso. Yo creo que eso los estudiantes al final terminan con una perspectiva distinta y terminan con una pregunta. ¿Qué hago yo respecto al cambio climático? Y ya con eso yo estoy satisfecho, porque esa pregunta es la que desata posteriormente actuaciones y acciones en la vida cotidiana. Claro, yo estoy de acuerdo que es algo que tiene que ver con cambiar un poco nuestra perspectiva, nuestra mentalidad en cómo nos conectamos a este tema. O sea, como mencionaba usted al principio, hay mucha desinformación o mucha información que pareciera ser falsa en torno a esto, y al final es eso. O sea, primero tenemos que informarnos para poder tomar decisiones al respecto y saber cómo, qué hacer, qué cambios, por más pequeño que sea o por más pequeño que parezca ser, cambiar en nuestra vida. O sea, son cosas como que nosotros podemos partir desde cosas muy chiquititas hasta cosas muy grandes. Sí, yo creo que el cambio climático nos afecta a todos y todos tenemos responsabilidad en el cambio climático. Está reconocido que el cambio climático es provocado por el ser humano y por todo lo que significa la contaminación que introduce. Y por lo tanto al ser humano le cabe una responsabilidad en esto, y a todos los seres humanos, tanto de África, de América, de Europa, de Australia, le cabe una responsabilidad respecto de la contención del cambio climático. Y qué mejor que actuar en el ámbito propio, personal de cada uno. Y qué cosa más cercana que el manejo de la basura. Qué cosa más cercana que el cuidado de la energía que utilizamos. Y eso requiere una aproximación y requiere una filosofía de vida nueva respecto de cómo nos comportamos. Y esa filosofía implica no solamente respecto a los recursos naturales, sino que también respecto a los demás seres humanos. Y no solamente a los seres humanos, porque en esto también, y eso es una cuestión nueva, que se está recién difundiendo, se está recién tomando conciencia, respecto a los animales y respecto a las plantas, que son considerados seres sintientes, y por lo tanto seres con derechos, con necesidad de cuidado, con defensores que deben velar y cuidar por ellos. Entonces es una nueva percepción, una nueva visión respecto del mundo que tenemos. Y yo creo que esa nueva visión tiene que ver con este siglo XXI. Acordémonos que estamos en el siglo XXI. Yo soy un hombre del siglo XX, nací en el año 64, pero me formé en el siglo XX, pero estoy actuando en el siglo XXI, y ustedes son estudiantes de la primera mitad del siglo XXI y que van a actuar principalmente en este periodo, pero en gran medida, y su influencia se va a notar mucho más avanzado el siglo XXI.
Entonces, yo creo que esta filosofía que estoy mencionando es una filosofía muy propia de estos tiempos, de este siglo XXI que estamos viviendo, y que nos está entregando un mundo muy distinto y muy diferente al que tuvimos en el siglo XX. Sí, profe, me parece súper importante porque al final, podemos hablar mucho de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, del daño que le hacen los grandes personajes al planeta, pero al final nosotros también tenemos poder en nuestras manos. Y a veces se mira un poco en menos, pero uno de los poderes más grandes que tenemos es el de inspirar a otras personas. Entonces, de a uno en uno vamos haciendo muchos y eso yo creo que usted lo ha notado con el curso, pero quería centrarnos también un poco, porque claro, nosotros ahora, usted lo hace en su curso, nosotros lo hacemos en este capítulo del podcast, hablamos de cambio climático, que es un tema científico, pero también dijimos que es muy transversal, pero nosotros venimos del mundo del periodismo también, de las comunicaciones. Sí. Entonces yo quería preguntarle cuáles son los desafíos de comunicar el cambio climático, pensando que como estaba diciendo recién, hay mucha ciencia y de repente es difícil como acercar estos temas a las personas sin perder, claro, los tecnicismos o el profesionalismo del área, como sin simplificarlo, porque es un tema muy complejo. Es un tema complejo, pero ahí me acuerdo de Josefina y las conversaciones que teníamos en la oficina cuando trabajábamos el tema. Y ciertamente una de las cosas fundamentales respecto al cambio climático en la comunicación es tener una base científica. Es decir, tener una base que esté bien fundada, que esté con información respaldada y con información que sea comprobable. Y en ese sentido, que sea un trabajo serio. Y no solamente horrorizarnos o en el fondo rajar vestidura ante el cambio climático, porque eso de poco ayuda. De hecho, en términos comunicacionales, ver caer un glaciar o cómo se caen los témpanos o ver a un oso que está flotando cerca de unos neumáticos, eso ya al final no está convenciendo a las personas, ya es etapa pasada. La etapa actual tiene que ver más bien con lo que estábamos conversando, cómo actúo yo respecto al cambio climático, cómo yo incido en este fenómeno. Y lo otro también que tiene que ver con una actitud, ¿no? Y tiene que ver con la actitud de enseñanza y de cómo yo me aproximo a la realidad. Yo no saco nada con hablar del púlpito y hablar, digamos, desde arriba, convenciéndolo a los demás. Yo tengo que poner los pies en el barro e ir a una limpieza de playa con los estudiantes y recoger la basura, las colillas de cigarro, recoger las botellas las latas de bebida, las latas de cerveza, recoger los cartones, recoger los restos que han dejado quienes han ido por allí o de repente han hecho un picnic en la playa y que están contaminando esa playa. Porque así, de esa forma, yo estoy enseñándoles. Creo que una forma de comunicar efectivamente para poder producir transformaciones es con la pedagogía del ejemplo. Mostrar que yo estoy comprometido, como estamos todos comprometidos, y que yo he bajado como digo de alguna forma, he bajado del podio y estoy compartiendo con los demás de la misma manera, en forma democrática, en forma igualitaria, y dando a entender de que yo soy una persona más que está afectada por el cambio climático como estamos afectados todos, y que no hay mayores diferencias. Entonces ahí se produce una solidaridad, una sinergia que moviliza y que hace que la comunidad y que el grupo pueda desarrollar una actividad favorable respecto de la naturaleza. Así que yo diría que esos son algunos elementos fundamentales para comunicar. Primero, que la comunicación sea fundada, que sea científica. Segundo, que se haga en forma igualitaria, en forma transversal y en la forma más amplia posible y sobre todo usando la pedagogía del ejemplo. Creo que son elementos comunicativos o actitudes comunicativas tremendamente potentes, sinérgicas y que dan cuenta de una aproximación mucho más realista y concreta y práctica frente a los problemas derivados del cambio climático. Sí, me parece también que esto, yo siempre he creído que se predica mucho con el ejemplo. Sí. Y siento que esto igual se evidencia en su trabajo, profe, con el curso que se viene ahora, que es de convocatoria abierta, la PUCB abierta. Sí, yo que están muy bien informada. Sí, somos seguidoras.
Me parece muy bien. Somos fans. Porque esto va, o sea, como mencionaba anteriormente, yo opino que el medio ambiente es un tema del que nadie se puede desentender. O sea, desde nuestras propias casas nadie puede hacer vista gorda del impacto que tenemos nosotros. Entonces, un curso de convocatoria abierta también baja estos temas desde la academia. O sea, no son exclusivos de las universidades. Sí. ¿Sabes qué? Uno de los dilemas a los cuales me enfrento actualmente, porque en esto ya, digamos, ha sido tan vertiginoso como te decía el camino, que de alguna manera yo me estoy convirtiendo al activismo con las clases y me estoy convirtiendo en alguien que está generando, bueno, la denominación es agentes de cambio, pero tiene que ver con actividad, una forma de actuar y de llevar adelante que tiene que ver con un cierto activismo, ¿no? En favor de la naturaleza y en favor del cambio climático. No seré Greta Thunberg, pero a mi modo estoy también haciendo un llamado y una convocatoria al cuidado de la naturaleza y a contener el cambio climático. Así que en ese sentido hay una actitud que es nueva y que a mí me genera todavía algunas reflexiones, porque no sé si en definitiva soy un activista o no. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con la importancia de cómo explicarle esto a las personas. O sea, yo creo que también en eso entra el rol de un periodista o el rol de un comunicador o comunicadora en cómo explicarle esta información que quizás también puede parecer súper abrumadora. O sea, yo creo que también hay tanta información sobre este tema que las personas tampoco saben cómo por dónde entrar, qué leer, qué cosa no leer, qué es real, qué es falso. Entonces también creo que el rol del periodismo en este tema también es muy importante para, como dijo el profesor, explicar esto como en forma de igualdad, de que estamos todos en igualdad de condiciones, que estamos todos tenemos la misma responsabilidad, sea donde la persona esté, para combatir también esto y también este tema tiene mucho que ver con la pregunta del público que llegó de Carlos Figueroa a través de la cuenta de Instagram, que pregunta ¿qué rol debe tomar el periodismo en el contexto actual de la crisis climática? Acotar igual, disculpen que Carlos sí. es alumno de la escuela, así que viene bien informado del tema del periodismo, ha tenido clases con el profe, así que eso, pues, que viene ahí. Yo le agradezco a Carlos la pregunta, es una pregunta amplia, muy grande, pero yo creo que lo que decía Josefina recién tiene que ver mucho. En definitiva, yo creo que la labor social del periodismo está justamente en comunicar de qué forma podemos contener adecuadamente el cambio climático. Y en definitiva, de qué forma el periodismo puede contribuir a dos conceptos que son fundamentales en esto, ¿no? Que son las posibilidades de mitigar el cambio climático, es decir, actuar contra él y tomar medidas paliativas del cambio climático, y lo otro es cómo generar resiliencia frente al cambio climático, es decir, cómo de alguna manera somos más fuertes y somos capaces de sobreponernos a los embates del cambio climático. Y la comunicación nos permite socializar actitudes, acciones, gestos, ideas que nos permiten trabajar justamente en la mitigación y en la resiliencia. Yo creo que la comunicación y el periodismo tienen una responsabilidad social muy grande. Y si ambos se deben a la realidad, ¿qué más relevante que trabajar respecto al problema más importante que tiene la realidad en este momento? Entonces, la contribución que puede hacer el periodismo es muy grande, en el sentido tradicional, de generar conciencia, de generar, digamos, una percepción que sea favorable a la mitigación y a la resiliencia respecto al cambio climático. Yo creo que si cada uno de nosotros tomara esa conciencia y llevara adelante, digamos, su quehacer periodístico en esta línea, podría hacer una contribución muy decisiva. Hay cuestiones que son de repente como muy básicas y que están... yo tengo un hijo que está estudiando y le pidieron un trabajo respecto de la ropa, de todo lo que significa la forma de vestirse. Y ahí surge todo un tema,
Hay toda una labor que, bueno, a mí me ha tocado estudiarla por el tema mismo del cambio climático, y que tiene que ver con la moda rápida o el fast fashion, ¿no? Y todo lo que significa con, bueno, y eso, de eso los medios casi no hablan. Claro. Quienes están hablando es el retail. Lo hacen algunas tiendas, para no decirla, pero ya usted me imagino que se habrán dado cuenta porque sale a cada rato en la televisión. Y son ellas las que están llevando la voz cantante en esto, cuando son parte interesada en lo mismo. ¿Y dónde está el periodismo? ¿Por dónde están, digamos, los artículos de prensa en donde se hable acerca del tema, los reportajes? Yo creo que estamos muy al debe en ese sentido. Tenemos un deber ser y un planteamiento al respecto, pero efectivamente los medios tradicionales sobre todo no hacen una cobertura adecuada, y no se plantea allí o no se habla allí de que, por ejemplo, para generar un jeans se están consumiendo 5.000 litros de agua. 5.000 litros de agua. Que para hacer una camisa se gastan otros 3.000 litros de agua. Y que además esos jeans y esas camisas muchas veces son elaborados por personas que están padeciendo explotación en países del tercer mundo. Sí. Que las tinturas también son muy tóxicas. Entonces, si supiéramos más de eso, efectivamente podríamos estar haciendo una contribución, pero se sabe poco. Y en realidad, la idea es justamente socializar, expandir estos contenidos con los estudiantes, es para que ellos los multipliquen en sus ámbitos. Pero en el caso de quienes estamos en el mundo del periodismo, el tema es que nos convirtamos en voceros y ocupemos los medios de comunicación para comunicar esta realidad. El tema de la ropa es un tema muy urgente, que tiene que ver... ¿sí? Muy urgente y que nos convoca a todos. Quería volver de nuevo a esa idea porque siento que mientras los medios más hablen de eso, menos uno como individuo puede hacer la vista gorda, y está en manos de uno decidir si comprar un pantalón nuevo en el retail, que quizás cuánto va a durar, 1 o 2 años, que comprar un pantalón a lo mejor en la ropa usada o de una pyme pequeña de mucha mejor calidad, porque está muy de moda comprar en páginas de internet hoy en día que venden muy muy barato, pero el precio real que se paga por esa ropa es, claro, explotación en el tercer mundo, explotación de recursos naturales y poca calidad. Claro. Y de eso se sabe poco. Entonces seguimos alimentando un sistema que en definitiva va al despeñadero. Sí, está claro. Yo creo que cada vez hay más conciencia, y aquí vamos a entrar a un tema que tiene que ver con la economía, creo que es tremendamente potente, y además yo lo considero muy relevante, de que los recursos son finitos. Los recursos no son infinitos. No tenemos la naturaleza, digamos, como en plenitud para poder destruirla o transformarla, sino que hay equilibrios, hay ecosistemas. Y si alteramos esos ecosistemas, bueno, tenemos consecuencias. La pandemia es una consecuencia de la alteración de los ecosistemas, de cómo el ser humano avanzó tanto con la agricultura, con la ganadería, que modificó el hábitat de los murciélagos. Y los murciélagos, en definitiva, habrían sido quienes, de dónde proviene el virus, el coronavirus, que se difundió por el mundo. Entonces, tiene que ver con eso. Pero de todo eso se habla muy poco, se dice muy poco. Y yo creo que es función de nosotros cada vez ir comunicando mejor eso. Y por eso a mí, en lo personal, me preocupa que los estudiantes de periodismo o de otras carreras, y en este caso vuelvo a la pregunta que me hicieron al principio, hay alumnos que son de Derecho, hay alumnos que son de Ingeniería Comercial, hay alumnos de Trabajo Social, hay alumnos de Traducción, hay alumnos de todas las carreras, de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Química, y te voy a decir también un dato. Uno que pudiera creer que estos estudiantes de carreras que son científicas están al día o saben mucho respecto al tema, y no es así. Su conocimiento es similar al conocimiento del estudiante de periodismo, que se ha acercado tangencialmente al tema o tiene una aproximación más generalista respecto al mismo. Entonces uno se encuentra con que respecto al cambio climático existe un gran desconocimiento, y por lo tanto la comunicación se hace muy necesaria. Que haya más estudiantes, que haya más periodistas que estén concientizados y que estén claros respecto de lo que pasa con
con el cambio climático. Que alguna vez hayan leído la Laudato Si, por favor, es una cuestión importante. ¿Será el Papa Francisco, será católico, será cristiano? Pero bueno, es un libro que si uno lo lee, va a encontrar ahí un resumen muy bueno y con una perspectiva muy particular respecto de cómo enfrentar el cambio climático, desde la teoría o desde la religión, por una parte, hasta acciones muy específicas y muy concretas. Entonces hay que saber enfrentar y saber aprovechar esas circunstancias. Y yo creo que eso es parte fundamental del conocimiento y del saber de cualquier persona. Ya es cultura general. Sí, en realidad lo que estoy planteando como curso es cultura general. No es una materia específica, ni menos una materia, entre comillas, científica. Creo que ahí hay que cambiar los parámetros. Y creo que en eso los periodistas tenemos una obligación bastante grande. Es el mundo que nos rodea el que está en cuestión. Es el mundo en el cual actuamos, el que está sometido a situaciones dramáticas. Y además es muy urgente, muy urgente. La COP26 está a un mes, está muy próxima, y ya se dijo que efectivamente el mundo así como va, el 2040 la temperatura va a llegar a 2,7 grados de aumento, y no al 1,5 como se planteaba. Por lo tanto, esta situación que vemos de crisis climática se va a incrementar, y de modo insospechado. De hecho, anoche solamente en televisión, no sé si lo vieron ustedes, pero la crisis hídrica que se aproxima en nuestra región, en Valparaíso, es tremenda. Sí. Es tremenda. Entonces, ¿cómo no vamos? O sea, tenemos un montón de cosas que comunicar, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí. Ese es el tema. Como estábamos conversando, esto quizás ese también es como uno de los temas acá, que son muchas cosas, son muchos temas, son muchos temas para aprender, y también por eso quizás la gente lo ve como algo tan lejano, o la gente piensa que es algo como que no podemos hacer nada al respecto, o que es algo como que se nos viene muy grande, por así decirlo. Claro. Yo creo que también por eso está como este rol que tiene la comunicación de decir, sí, o sea, esto es un tema, es abrumador, porque es la realidad, o sea, es abrumador, pero hay muchas cosas que también podemos hacer, muchas formas de informarnos también. Y claro, por eso también, como para ir cerrando, le queríamos preguntar si es que tiene alguna recomendación de algún libro, algún podcast como el que nos mencionaba recién, de ese libro, pero algún, no sé, un documental o algo como para poder acercar también esta información a la gente que esté interesada, que la gente que nos está escuchando que esté interesada en aprender esto, pero de forma más cercana. Mira, a mí me han impactado mucho en este año, en realidad, dos libros que he empezado a leerlos, no los he terminado, pero estoy en proceso de lectura. Uno que es de Stefano Mancuso, que se refiere a que el futuro es vegetal y que tiene que ver con toda la dimensión de integración de las plantas como seres inteligentes y como seres sintientes. Creo que el paso que se ha dado, al menos, o que me ha correspondido dar en este último tiempo, es ir más allá de las personas. Está bien el tema social, está bien el tema pero creo que no hemos hecho conciencia respecto de las plantas y del daño que le hacemos a las plantas y de cómo nos comportamos con ellas y cómo concebimos estos seres sintientes tan especiales, que son inteligentes y que se comunican, ¿no? Y que actúan y que tienen un comportamiento determinado, pero que son tan diferentes a nosotros. Y lo otro es considerar a nosotros como sujetos, también como una expresión de la fauna y de los seres animales. Y el otro libro, entonces, tiene que ver con justamente la vida animal, de Peter Singer. No recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero si ustedes indagan por ambos autores, van a entrar al mundo de las plantas y al mundo de los animales.
y digamos, todo lo que significan los animales. Un botón de muestra, pero muy pequeñito, es cosa de pensar en las mascotas, todo lo que significan las mascotas para nosotros, y el cariño que nos aportan y el solaje que nos dan. Bueno, y en términos de películas, bueno, están las dos películas de Al Gore, Una verdad incómoda y Una verdad muy incómoda, que son películas históricas, muy llamativas y muy interesantes. Y lo otro, bueno, que también recomendaría, es un film de Leonardo DiCaprio, que está también en este mismo sentido, un documental. No recuerdo en este momento el nombre, pero está disponible. Me parece que está en YouTube, de Leonardo DiCaprio, sobre el cambio climático. Y bueno, hay distintas literaturas. También algunas publicaciones de Elizabeth Kolbert, que es una periodista que se ha dedicado a estudiar el cambio climático. Muy interesante. Y bueno, también recomiendo una biografía de Greta Thunberg. También sería interesante entrar en esa línea. Y son, digamos, este libro de Greta Thunberg está disponible en librerías, se encuentra fácilmente. Y uno puede entrar por allí a materias que son un poco más complejas, pero de un modo sencillo. También recomendaría, no sé, los libros de Naomi Klein, sobre el medio ambiente y sobre economía. Creo que también da una mirada bastante interesante. Yo creo que ahí, y lo otro es indagar, ¿no? Indagar y revisar en YouTube. Hay mucha información, hay muchos cortos interesantes que pueden ir formando un criterio. Sí. Es cosa de dedicarse, ¿sí? Sí, nosotras también veníamos con algunas recomendaciones para quienes escuchen el capítulo. Les queríamos recomendar Medioambiente.cl, que es una revista sobre el medio ambiente. En fundaciongabo.org pueden encontrar recursos sobre periodismo científico y salud. Y en laderasur.com encuentran un medio especializado sobre temas ecológicos, también para que se vayan a dar una vuelta. También invitado al profe, si es que no los conocía. Están súper interesantes. Laderasur ubicado, sí. Yo también recomendaría, en términos de revista, País Circular, que es un medio al cual uno se puede suscribir y te llega, digamos, al correo y trae muy buena información. Y lo otro que también me parece muy interesante que pudieran consultar es la revista de redacción.com.ar, que escribe una periodista argentina y que va entregando información todas las semanas. Bueno, y voy a pasar un aviso en lo personal, quizás para que puedan seguir el curso de formación fundamental. Tiene un blog que se llama curso3c.wordpress.com, y allí van a encontrar entonces una selección de artículos de prensa y links y diversas entradas a temas medioambientales. Así que les recomiendo también, si tienen tiempo y disposición, a revisar curso3c.wordpress.com y van a encontrar allí mucho material. Mire, qué interesante, ahí dejamos la invitación. Nosotras también nos vamos a dar una vuelta para ver en qué andan profundizando ahí en el fundamental. Vamos a dejar todas las recomendaciones que nos dio el profesor, las vamos a dejar todas en las redes sociales para si es que alguien que nos está escuchando quisiera revisar alguna de ellas. Y este capítulo llegó a su fin. Le agradecemos muchísimo, profesor, por darse el tiempo de estar aquí en este 6º capítulo con nosotras, y también darle el espacio por si quisiera agregar algunas últimas palabras antes de terminar. No, bueno, les agradezco a ustedes la conversación, ha sido muy grato hacer rememoranzas, recordar el pasado, la historia, y ver cómo esa historia se va concretando en el presente. No, nada, yo creo que invitarlos a que pongan mucha atención a lo que va a ser el desarrollo de la COP26 en Glasgow, en Escocia, porque creo que va a ser una COP muy importante. Creo que el mundo ha tomado conciencia del cambio climático no hace tiempo, sino que yo diría que hace 2 años, no más. Y estoy hablando del mundo desarrollado como también en Latinoamérica. En nuestro país yo diría que hace 1 año y medio, no más. Las bolsas plásticas y la ley respectiva dio como el puntapié inicial a este movimiento, y de ahí eso fue ayer prácticamente. De modo tal de que es una
acción muy nueva, pero yo les diría que ya hay cierta conciencia, hay cierta preocupación, y todo eso se va a expresar en la COP26. Así que pongan atención a eso, compartan, discutan y también tomen acciones. La posibilidad de limpiar nuestro entorno es una posibilidad muy concreta y que la podemos hacer de forma muy agradable con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y cuidar lo que tenemos. Y no seguir en la senda, digamos, de destrucción o de depredación por la que veníamos. Hagamos este cambio, pensemos un poquito más y aprovechemos las circunstancias. Y en este caso, lo que se viene con la COP26. Seamos agentes de cambio, profesor, como hablábamos al principio. Sí. Exactamente, seamos agentes de cambio. Sí. Seamos agentes no de cambio. Olvidemos que nosotros tenemos poder también en nuestras manos. Y tenemos mucho poder, sí, y tenemos mucho poder. Más del que creemos. Además, sí. Sí, y además un poder insospechado, porque en la pedagogía del ejemplo, tú no sabes a quién le estás enseñando muchas veces. Y un pequeño gesto, una pequeña acción puede tener múltiples repercusiones. Y a veces tú no te das ni cuenta cómo esas repercusiones se dan en personas insospechadas. Así que yo creo que cuando las cosas se hacen de corazón, se hacen con mucha interioridad, tienen resultados múltiples. Así que sí, me parece muy bien la pedagogía del ejemplo. Muchas gracias, profesor. Como siempre, queremos dejarlos a todas y todos invitados para estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo. Como dijo la José recién, vamos a compartir todo el material que se mencionó en este capítulo. También pueden estar atentos a las novedades que se vienen en los próximos episodios. Y como lo hizo Carlos Figueroa en esta ocasión, pueden dejar una pregunta para nuestros próximos invitados. Les recuerdo que en Instagram estamos como @periodismo_PUCB, en Facebook Escuela de Periodismo PUCB y en Twitter @PUCB Periodismo. Así nos despedimos hoy día. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Chao. Igual. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Josefina Valenzuela en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.